Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el segundo elemento que nos está llevando a poder definir o entender lo que conocemos como modelos lineales generalizados. En este caso vamos a tratar un tema que es la función enlace. Básicamente, lo que vamos a hacer en esta presentación es introducir el concepto y propiedades de la función enlace o link function, comprender su relación con el modelo lineal y con la distribución en probabilidad de la variable respuesta, y finalmente visualizar la versatilidad de la combinación del modelo lineal y la función enlace como herramienta de representación de diseños experimentales complejos. Bien, eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Bueno, empecemos. Supongamos un modelo lineal que representa un diseño experimental en donde la variable explicatoria es una variable continua y la variable respuesta es el número de éxitos en un experimento binomial. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es visualizar, imaginar que ya la variable explicatoria no es un factor, o sea, no es una variable discreta, sino que es una variable continua, y que la variable respuesta es una variable que tiene una característica en particular, que no es cualquier variable. En este caso es digamos, es un resultado de un experimento binomial. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería esto? Sería recolectar 20 individuos de una especie de roedor y determinar cuántos individuos se encuentran infectados por un parásito en particular. O sea, tomo al azar de una población de roedores 20 individuos y lo que hago es determinar en cada uno si están o no parasitados. Ese es, digamos, el dato individual. Bien, recuerden que un experimento binomial es una serie de experimentos Bernoulli, en donde cada experimento Bernoulli está determinado por fracaso o éxito. En este caso, el éxito va a ser si está parasitado y el fracaso es que no esté parasitado. También recuerden que el fracaso y el éxito es simplemente, digamos, una denominación y que uno puede, digamos, elegir cuál va a ser el fracaso y cuál va a ser el éxito en términos de los resultados que uno obtiene. Entonces, en este caso nosotros decimos que éxito es que esté parasitado y que fracaso es que no. También podríamos decir que el éxito sea que no esté parasitado y que el fracaso sea que esté parasitado. Bien, pero, pero a cada individuo donde nosotros registramos si está parasitado o no, vamos a medir su peso corporal. Bien, entonces tenemos dos informaciones acerca del individuo. Tenemos si está o no parasitado y a su vez el peso corporal del individuo. Bueno, de alguna manera, nosotros estamos pensando que el peso del individuo podría tener algún efecto sobre la presencia-ausencia de parásitos. En este caso, claramente, la variable i, que es la variable respuesta, sigue una distribución binomial con parámetros n y p. N, el número de experimentos Bernoulli que estamos haciendo, y p es la probabilidad de éxito individual, o sea, para cada roedor, para cada individuo, para cada experimento Bernoulli, la probabilidad de tener un éxito. O sea, en este caso, para cada individuo, la probabilidad que esté parasitado. Ahora, la pregunta es cómo modelamos la variable respuesta en función de la explicatoria. Bueno, claramente, al principio dijimos que la vamos a modelar o la estamos modelando con un modelo lineal. Pero tenemos que responder una pregunta antes de seguir adelante. ¿Modelamos i o tenemos que modelar otra cosa? Bueno, analicemos
la esperanza de I. La esperanza de I es P por N, o N por P, y está compuesta claramente de dos informaciones. Una es la probabilidad de éxitos, la probabilidad de éxito individual, y el otro el número de experimentos de Bernoulli que yo hago, que es N. Ahora, a nosotros nos interesa I, pero I, vuelvo a repetir, está gobernada, digamos, está determinada numéricamente por P y por N. Ahora, ¿qué hace N y qué hace P con la esperanza de I? Bueno, N tiene un efecto sobre la magnitud de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Y yo tomo 10 individuos, voy a tener un resultado que irá entre 0 y 10. Si yo tomo 50 individuos, voy a tener un resultado de éxitos que irá entre 0 y 50. ¿Bien? ¿Pero qué hace P? Bueno, P tiene un efecto sobre la proporción de éxitos en N. O sea que el parámetro P, la probabilidad de estar parasitados, va a afectar dentro de N la cantidad de éxitos que yo voy a tener. Con lo cual, de los dos parámetros, el parámetro P es el que está representando la naturaleza del fenómeno que yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque que yo varíe N no va a afectar la proporción de individuos parasitados, o en este caso, hablando de la binomial, la proporción de éxitos en toda la muestra. Lo que sí va a afectar esa proporción va a ser el parámetro P, el parámetro poblacional P. Que en este caso, ¿qué sería el parámetro poblacional P? Sería, digamos, en un caso hipotético, poder observar, examinar a todos los individuos de la población, ver cuáles están parasitados, cuáles no están parasitados, y la proporción entre éxitos sobre fracasos me va a dar el parámetro poblacional P. Claro, es la proporción de la población, que es la que nosotros no conocemos y la que queremos estudiar y relacionar con el peso corporal. Estamos diciendo que P, o que el número de éxitos en realidad en principio está relacionado con el peso promedio de los individuos. Entonces, sería lógico pensar que si yo quiero modelar I, lo tendría que modelar a través de P, que es el parámetro que está indicando, determinando y caracterizando a la población que yo estoy estudiando. Entonces podríamos pensar que el modelo lineal estaría aplicado sobre P más que sobre I, porque I va a estar compuesta por P y por N, pero N no aporta información del proceso biológico que nosotros estamos estudiando, pero P sí. Entonces, es lógico pensar que yo quiera modelar a P como una función lineal de X. ¿X qué es en este caso? X es el peso corporal del individuo. O sea que lo que estoy planteando es que P va a seguir una relación lineal del peso corporal. Ahora, la relación lineal, bueno, va a estar dada por una ordenada al origen, una pendiente y los valores del peso individual de cada individuo. Pero bueno, acá hay un problema con este planteamiento. ¿O cuál es el problema? Bueno, uno podría pensar que no hay problema, porque yo puedo plantear que P crezca linealmente, ¿sí? Y continuamente, con el peso corporal, o que decrezca, ¿no? Que baje su valor o sus valores a medida que aumenta el peso del individuo. Pero bueno, vamos a ver un poco más sobre esto. P está escrito ahora como el modelo lineal, solamente que ahora le cambié a X por el peso corporal.
En esta representación gráfica lo que vemos es AP acá arriba, ¿sí? Como la variable respuesta, y al peso corporal como la variable explicatoria. En este punto lo que marqué fue el máximo peso corporal observado. ¿Por qué lo hice? Bueno, P es una probabilidad, es la probabilidad de éxito. Y como toda probabilidad, varía entre 0 y 1. No puede ser menor que 0 y no puede ser mayor que 1. Con lo cual, tenemos algo que pensar. Imaginemos esta variación de P lineal, ¿no? Tenemos una ordenada al origen, en este valor de P, para un peso corporal 0, ¿bien? Sería este valor de P, y a medida que el peso corporal aumenta, la probabilidad de estar parasitado también aumenta. Pero si mi peso corporal máximo observado está acá, la función debería llegar hasta por lo menos este punto, pero si crece de esta manera y con esta pendiente, entonces, ¿qué pasa? Se pasa de 1. Con lo cual, esta función empieza a tener un problema. O sea, la función lineal empieza a tener un problema, ¿por qué? Porque empieza a describir una variación, pero después ya no respeta la naturaleza numérica del parámetro que nosotros estamos modelando. ¿Y a qué me refiero con naturaleza numérica? A esto, que P es un valor que va entre 0 y 1. Después, tenemos otra situación. Bueno, la ordenada del origen es 0, entonces B0 es igual a 0. O sea, la probabilidad de estar parasitado cuando tu peso es 0 es 0. Ahora empieza a crecer y también tenemos un problema. ¿Por qué? Y porque también se pasa. O sea, crece la función y este peso corporal máximo, que debería estar marcando hasta dónde nosotros tenemos que modelar, hace que la función se pase del mayor, digamos, del mayor valor de P, que es 1. Ahora hay otra situación, una pendiente negativa, que la probabilidad de estar parasitados baje a medida que aumenta el peso corporal. Pero también tenemos un problema, ¿por qué? Porque el máximo peso corporal observado, que está acá, y que marcaría, digamos, la tendencia hasta donde pueda representarse la recta, hace que la recta baje, ¿sí? Hace que el valor de P baje, y en este punto ya el valor de P es negativo. Entonces existe este problema donde el modelo lineal que nosotros estamos planteando como P igual a B0 más B1 por el peso corporal no sería el adecuado. Ahora, esto hace que o nos ponga en la situación de decir, bueno, entonces no podemos modelar a P en función de una variable continua. No, no es que no podemos. Por otro lado, podemos pensar también si este problema se da solo cuando la variable explicatoria es continua. O sea, digamos, acá vemos que empieza a crecer en función del peso corporal o empieza a decrecer y se nos va por arriba de 1 o por abajo de 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si P era función de la clase etaria? O sea, digamos, juveniles y adultos. Entonces, clase etaria. Imaginemos que clase etaria, como una variable dummy, está dada para los adultos. Entonces, cuando clase etaria es igual a 1, recordemos la clase de modelos lineales, cuando la clase etaria es igual a 1, entonces es B0 más B1, y cuando clase etaria es igual a 0, es solamente B0. Acá parecería que no tenemos un problema del modelo lineal sobre P. B0 podría ser un P particular y podríamos sumarlo o restarle en función de las medias de cada uno. Pero vamos a dejarlo como una pregunta y seguimos adelante. Entonces, en principio y con una variable continua, no es suficiente este planteamiento de P igual a un modelo lineal. Entonces, la idea no es descartar el modelo lineal, sino definir una nueva herramienta, ¿no?
¿Qué es la función enlace o link function? Esta función se define como una función tal que vincule al parámetro poblacional con la estructura y función del modelo lineal y que mantenga las características numéricas propias de dicho parámetro. Ahora, parece que le estamos pidiendo mucho, pero en realidad le estamos pidiendo dos cosas. Le estamos diciendo, déjame seguir usando el modelo lineal para poder describir un diseño experimental factorial, por ejemplo, como vimos anteriormente, por ejemplo, con la clase etaria. Después, también permitime usar el modelo lineal para modelar un parámetro poblacional en función de una variable continua, pero al mismo tiempo que no me pase lo mismo o que no me pase lo que me está pasando acá, que estoy usando el modelo lineal para modelar P y ahora resulta que tengo valores menores a 0 o mayores a 1 que no se condicen con las características numéricas de P. Y eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, vamos a definir a la función enlace, o una función enlace genérica G de un parámetro poblacional θ, que es igual a un modelo lineal, ya sea un modelo lineal que represente el efecto de un factor o un modelo lineal que represente el efecto de una variable continua. Pero ¿cuál es la condición de esta función G? Puede ser cualquier función, es una función genérica G de un parámetro genérico θ, que cuando se aplica sobre θ es igual al modelo lineal, que es el que nosotros queremos seguir usando. Pero la condición es que la función enlace inversa, cuando es aplicada sobre el valor del modelo lineal, me dé el parámetro tal cual con sus características numéricas intactas. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Pero es importante que recuerden los conceptos de función y función inversa. Ahora igual los vamos a ver en la práctica. Concretamente, la función link indicada para modelar una probabilidad es la llamada función logit. No es la única, pero es la más utilizada. Van a ver que hay otras y que dependiendo de las características de sus datos o de las características del experimento que están analizando, el tipo de pregunta que se están haciendo, puede ser que necesiten usar otras. Pero la más general y la que, digamos, funciona en casi todos los casos es la función logit. Bueno, fíjense, ¿qué sería esta función logit? O sea, digamos, g de θ. O sea, que g es alguna forma de la función. En este caso es un logaritmo natural de θ. En este caso, θ no, ¿qué es? Es el parámetro p, el parámetro poblacional p. O sea, el logaritmo de p sobre 1 menos p. ¿Bien? O sea, la relación que existe entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Bien? O sea, o dicho de otra manera, ¿cuán grande o cuántas veces más grande es la probabilidad de éxito con respecto a la probabilidad de fracaso? Imagínense, punto 8 la probabilidad de éxito y punto 2 la probabilidad de fracaso. Punto 8 dividido punto 2 es 4. O sea, es 4 veces más probable que yo tenga un éxito que un fracaso. ¿Bien? Entonces, el logaritmo natural de esa relación es igual al al modelo lineal. Acá tenemos la definición de función enlace. ¿Bien? O sea, una función sobre un parámetro poblacional igual a un modelo lineal. También la vamos a ver escrita como logit de p, que lo que hace es resumir esta expresión. Entonces, cuando nosotros vemos logit de p, estamos viendo que en realidad
o sabemos que es el logaritmo de la relación de la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracasos. Se escribe de la misma manera. Y acá viene el tema de la función enlace inversa. Bueno, ¿qué es la función enlace inversa? La función enlace inversa es simplemente plantear, despejar el parámetro poblacional igualado a alguna expresión. Esa expresión nos da la función enlace inversa de logit. Entonces, la función enlace inversa es despejar este P. Bueno, acá vemos ahí, digamos, alguna pista de cómo fue, ¿no? Nosotros, para despejar P, tuvimos que pasar el logaritmo natural, ¿sí?, al otro miembro, y ahí quedó un E a la, y bueno, después pueden hacer la prueba para ver cómo es que llegaron a este despeje. Lo importante de este despeje es que acá arriba vemos la función enlace y acá abajo vemos la función enlace inversa. La función enlace inversa es lo que nosotros planteamos acá arriba. Quiere decir que cuando nosotros la despejamos, ahora es una función del modelo lineal, ¿sí?, del valor que pueda tomar el modelo lineal, y es igual a P. O sea que para cualquier valor del modelo lineal, yo siempre voy a obtener P. Y eso es justamente la característica que tiene que cumplir, la segunda característica que tiene que cumplir la función enlace. La primera es relacionar al parámetro con un modelo lineal. Y la segunda es igualar el parámetro poblacional al valor de igualar el parámetro poblacional a una función del valor del modelo lineal. ¿Qué es el valor del modelo lineal? Bueno, es la cuenta que dé cuando yo haga cuentas con estos valores. ¿Bien? Bueno. ¿Pero cumple los requerimientos de una función link? Bueno, en términos de lo que estamos viendo parece que sí. O sea, yo aplico una función link sobre el parámetro poblacional, es igual a un modelo lineal, es el primer requerimiento, que me deje seguir usando el modelo lineal, y después cuando despejamos aparece un P, que es el parámetro poblacional, igual a una función del modelo lineal, que es lo que planteamos acá, ¿no? O sea, una función del modelo lineal me va a dar el parámetro, pero no me va a dar cualquier parámetro, me va a dar el parámetro respetando ¿qué? Respetando las características numéricas de ese parámetro. Bueno, ¿y cómo sabemos si la función logit, esta función link, cumple con estos requerimientos? Bueno, en principio nos vamos a valer del límite para plantear esta cuestión. ¿Qué pasa? Nosotros podemos plantear que el límite de la función logit inversa deje o esté entre 0 y 1, ¿bien?, para cualquier valor que aparezca del modelo lineal. O sea, esta función depende de los valores que tome este modelo lineal. ¿Bien? O sea que el límite de esta función, cuando el modelo lineal tiende a un valor determinado que está entre menos infinito y más infinito, porque es para cualquier valor, va a generar resultados que van a ir entre 0 y 1. O sea, no importa, lo que está planteando esto es que no importa el valor que tome este modelo lineal de acá, ¿bien?, que esta función siempre va a estar entre 0 y 1. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa cuando el valor del modelo lineal, o sea, la cuenta que nosotros estamos haciendo acá, tiende a menos infinito para esta función. Bueno, ¿qué pasa? Sería e a la menos infinito sobre 1 más e a la menos infinito.
cualquier número de la menos infinito tiende a 0, ¿bien? Entonces, acá es 0, acá es 0, y 0 sobre 1 es 0. O sea que lo que vemos es que cuando el valor del modelo lineal tiende a valores de menos infinito, la función link inversa tiende a 0. Bueno, bien. O sea, quiere decir que cuando el modelo lineal, el valor del modelo lineal tiende a menos infinito, la función link frena o tiende el resultado, que sería P, a 0. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en un caso, en el 0, vemos que va a hacer este valor cuando el modelo lineal tiende a menos infinito. ¿Qué pasa cuando tiende a 0? O sea, digamos, la mitad entre menos infinito y más infinito. Bueno, e a la 0 es 1, sobre 1 más e a la 0, que también es 1, nos queda un medio. O sea que en la función logit inversa, cuando el valor del parámetro, del modelo lineal tiende a 0, entonces la función tiende a un medio. Estamos bien, porque es un valor que está entre 0 y 1, y es lo que nosotros pretendemos. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando el límite de la función logit inversa, digamos, a qué tiende el límite de la función logit inversa, cuando el valor del modelo lineal tiende a más infinito. Bueno, acá lo que tenemos es básicamente el mismo planteamiento, solamente que e a la más infinito tiende a infinito. ¿Sí? Acá. Y e a la más infinito también tiende a infinito. Con esto planteado de esta manera, yo en el denominador podría pensar o podría plantear que 1 con respecto a más infinito es despreciable. Entonces, ¿qué pasa? Me quedaría infinito sobre infinito, que en términos matemáticos, nosotros podríamos tratarlo de una manera un poco más compleja, pero en términos numéricos, cuando esta función tiende a más infinito en el denominador y a más infinito en el numerador, numéricamente el límite tiende a 1. ¿Bien? Porque estamos tendiendo a valores iguales del denominador y el numerador. Con esto nosotros podemos ver y comprobar que la función logit inversa es una función que cumple con los requerimientos que nosotros le pedimos. Nos permite usar el modelo lineal, porque con esto nosotros acá podríamos representar un efecto, los efectos de tanto un factor o de una variable continua, y también cumple que la función logit inversa va a dar valores entre 0 y 1 sin importar el valor del modelo lineal. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, para menos infinito, cuando el modelo lineal tiende a menos infinito, la función logit inversa tiende a 0. Cuando el valor del modelo lineal tiende a 0, la función logit inversa tiende a un medio. Y cuando el modelo lineal tiende a más infinito, la función logit inversa tiende a 1. Una cosa importante es entender que no podemos representar, o los valores de beta sub 0 y beta sub 1 no van a representar directamente a los valores de la variable aleatoria. ¿Por qué? Porque los valores que vayan acá adentro, bien, que vayan ahí adentro, no van a ser directamente valores que tengan que ver con un número que es una probabilidad, sino que van a ser números que cuando se combinen acá adentro en esta función logit inversa me van a dar sí un valor de probabilidad. Bien, igual eso ya lo vamos a ir viendo y practicando. Bueno, sigamos.
Ahora supongamos un experimento en donde se cuente el número de guanacos por unidad de área y se mida la distancia a la fuente de agua más cercana. O sea, ¿de dónde mido la distancia a la fuente de agua más cercana? ¿Desde cada guanaco? No, la mido desde el área donde yo estoy contando los guanacos, ¿no? Un área elegida al azar dentro de una grilla más grande. Entonces nos preguntamos cuál es la variable respuesta y cuál es la variable explicatoria. En este caso, la variable respuesta es el número de guanacos por unidad de área y la variable explicatoria es la distancia a la fuente de agua más cercana. No es algo que sea tan claro en otros experimentos. Bien, acá nosotros lo que estamos planteando es una pregunta que tiene que ver con si los guanacos por unidad de área están afectados o no por la distancia a la fuente de agua más cercana. O sea, estaríamos suponiendo que a medida que estamos más cerca de una fuente de agua, tendríamos un mayor número de guanacos por unidad de área. Esa sería nuestra hipótesis. ¿Bien? ¿Podría ser otra la hipótesis? Podríamos pensar que a medida que nos acercamos a la fuente de agua, la densidad de guanacos disminuye. Bueno, también, si en esa fuente de agua hay una mayor concentración, por ejemplo, de depredadores. Pero eso ya nos lleva a pensar que quizás hay una mejor variable, ¿sí?, explicatoria para describir la variable respuesta número de guanacos. Bueno, en este caso, nuestra pregunta es si existe efecto de la distancia a la fuente de agua más cercana sobre el número de guanacos por unidad de área. Bien, nuestra hipótesis es: existe efecto de la distancia a la fuente de agua más cercana sobre el número de guanacos por unidad de área, y tenemos ya claro cuál es la variable respuesta y cuál es la variable explicatoria. Bueno, ¿qué distribución sigue la variable respuesta? Para algunos puede ser obvio, para otros no, y esto es algo que uno va experimentando y va aprendiendo y va practicando. En este caso, la variable respuesta sigue una distribución Poisson. ¿Por qué? Porque estamos observando el número de eventos por unidad de espacio-tiempo. El número de eventos por unidad de espacio-tiempo, en este caso el número de guanacos por unidad de área, es una variable que se distribuye según Poisson, con un solo parámetro que es conocido como lambda. Entonces, ahora vamos otra vez sobre la misma pregunta. ¿Cómo modelamos la variable respuesta en función de la explicatoria? Otra vez, nos centramos sobre la esperanza de la variable respuesta para evaluar cuál sería la mejor manera de modelarla. Bien, recuerden que en el ejemplo anterior modelamos a la esperanza de I, que era el número de éxitos en un experimento binomial, a través de modelar P. Pero tuvimos que decidir si usábamos P o usábamos N. En este caso, en la variable que se distribuye Poisson, no tenemos mucho que decidir porque la esperanza de I es lambda, es directamente el parámetro poblacional lambda, que es el número medio de individuos por unidad de espacio-tiempo. En este caso, yo puse individuos para relacionarlo con el ejemplo, pero de una forma más apropiada deberíamos hablar del número de eventos por unidad de espacio-tiempo. Bien, los eventos pueden ser diferentes situaciones, pueden ser individuos, pueden ser, los eventos que uno defina en el experimento que está haciendo o sobre la pregunta que se está planteando responder.
por unidad espacio-tiempo. No siempre tiene que ser un espacio, puede ser tiempo, puede ser un intervalo de tiempo dado, y el espacio no siempre tiene que ser un área, puede ser incluso una unidad de longitud, puede ser también una unidad de volumen, ¿verdad? El espacio también puede ser un individuo, podemos hablar de número de hongos por árbol, podemos hablar de número de parásitos por individuo. Entonces ahí van cambiando los eventos y va cambiando la unidad de espacio en función de lo que nosotros queremos estudiar y la pregunta que nos queremos responder. Entonces, claramente podríamos aplicar el modelo lineal, ¿sí?, sobre lambda y pensar que es una función lineal de la distancia a la fuente de agua más cercana. Distancia, no distanca, perdón. Ahora, ¿cuál es el problema con este planteamiento? Ustedes dicen, bueno, ya tenemos información sobre lo que había pasado con la P. Y acá pasa algo parecido, claramente. Bueno, acá ya adelantamos algo. La distancia de la fuente de agua más cercana está planteando un efecto sobre lambda. Ahora, ¿qué pasa con ese efecto sobre lambda? El efecto sobre lambda es un efecto continuo, ya que la distancia es una variable continua, pero lambda tiene también características numéricas. Lambda es un valor, es un parámetro que puede ir entre 0 y más infinito. Ya no está planteado entre 0 y 1, o sea, digamos, tiene un mínimo valor estricto, pero el máximo valor puede ser infinito. Pero el modelo lineal tiene sus problemas también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear que existe un mínimo valor de lambda que sería 0 para el mínimo, para la mínima distancia a la fuente de agua más cercana y que crece indefinidamente. Bueno, no tendría ningún problema, ¿no? El mínimo es 0, la mínima distancia es 0 y crece indefinidamente hasta más infinito, no sería un problema. Pero acá sí sería un problema. En esta recta, donde para distancia 0 tendría un valor determinado que va bajando y que para una distancia ya en particular, que sería esta de acá, el valor de lambda tomaría magnitudes negativas. En este caso también, ¿sí?, puede crecer hasta más infinito, pero por abajo de este valor de distancia tomaría valores negativos, y eso es un problema. Ahora, vuelvo a plantear lo siguiente. ¿Esto pasa solamente cuando hay una variable continua? Bueno, lo dejo como algo que vamos a ir viendo después, pero para que no nos quede que es solamente con una continua. La función link, en este caso, es la que se conoce como log. No es la única, es la más difundida, es la que más se usa, pero hay también otro tipo de funciones que se pueden usar para modelar lambda. Incluso lo dejo ya dicho, lambda también lo podríamos modelar como una función de tipo lineal, bien, porque fíjense que en ciertos casos, por ejemplo en este caso no hay problema, no habría ningún tipo de problema, ¿verdad? En estos casos ya no podría usar un modelo lineal. Pero la más utilizada y la que se recomienda es la función link, que se conoce como función log. Ese log es de logaritmo y el logaritmo es el logaritmo natural, el mismo que usamos para definir la función logit para modelar P, la probabilidad de éxito. Bien. La función link inversa ahora es mucho más fácil de ver porque es simplemente despejar lambda, ¿sí?, pasando el logaritmo al otro miembro, entonces me queda lambda igual a e a el modelo lineal. Bien, este modelo lineal
en este caso puede ser un modelo lineal de un diseño que tiene solamente factores, 1, 2 o n factores, o también en el caso de una variable continua. También tenemos el caso de una combinación de una variable continua y factores para cualquier modelo lineal. Pero ya lo vamos a ver eso más adelante. Pregunta que siempre nos tenemos que hacer sobre una función link. ¿Cumple los requerimientos de la función link? Bueno, en principio está planteando que se genere una función, digamos, sí, una función sobre lambda, que eso es igual a un modelo lineal, y que existe una función link inversa, bien, que es alguna función, obviamente, del valor del modelo lineal. Bueno, ¿cómo evaluamos esto? Con la misma herramienta que lo hicimos para la función logit, inversa. Vamos a plantear el límite de la función link inversa, de la log inversa, y evaluar si para valores desde menos infinito y más infinito conserva la naturaleza numérica de lambda, que en este caso es que va desde 0 a más infinito. Bueno, veamos qué pasa cuando el valor del modelo lineal, tiende a menos infinito sobre la función log inversa, que es esta de acá. Bueno, ¿qué pasa? Como habíamos visto antes, e a la menos infinito es igual a 1 sobre e a la más infinito, y 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, en primera instancia, la log inversa para valores del modelo lineal menos infinito tiende a 0. ¿Qué pasa cuando tiende el modelo lineal a 0? Bueno, es e a la 0 tiende a 1. Eso es fácil. Y después, este también es fácil, ¿por qué? Porque cuando el modelo lineal tiende a más infinito, entonces el valor de la función link inversa tiende a más infinito. Lo que vemos acá es que el menor valor que podría tomar es 0, la función link inversa, y el mayor valor que podría tomar es más infinito. Y claramente está respetando, ¿sí?, los valores numéricos propios del parámetro poblacional lambda. Bueno, vamos a otro experimento, y con esto estaríamos ya viendo la tercera y última función link. Supongamos un experimento en donde para n réplicas se registre la masa adquirida individual, ¿sí?, delta B m sub i, o sea, para cada individuo, en función del alimento ingerido para cada individuo en un periodo de tiempo dado. O sea, le damos de comer a un individuo y vemos cuánto aumenta su masa en ese tiempo en particular. Bueno, ¿cuál es la variable respuesta y la variable explicatoria? Bueno, claramente la respuesta es lo que aumenta de peso, ¿sí?, y la variable explicatoria es el alimento ingerido. ¿Qué distribución sigue la variable respuesta? Bueno, acá lo que vemos es una variable respuesta que es claramente continua. Entonces, la primera opción que nosotros tenemos es que la variable respuesta sigue una distribución normal. En este caso, delta BM sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Otra vez nos volvemos a preguntar cómo podemos modelar la variable respuesta en función del explicatorio. Volvemos a pensar la esperanza de la variable respuesta y nos encontramos con que
depende de un solo parámetro, mu. Bien, es el número esperado para una medición de la variable aleatoria. No el número de eventos, sino el número, el valor esperado para una medición de la variable aleatoria. Bueno, entonces, con la mecánica anterior, pensamos que podemos modelar a mu como una función de el alimento ingerido. ¿Y mu de quién? De delta Bm. Otra vez nos ponemos a pensar cuál es el problema con este planteamiento. Bueno, entonces ya en su cabeza empiezan a aparecer, digamos, diferentes hipótesis que tienen que ver con que, bueno, si mu es, si p estaba entre 0 y 1 y tuvimos ahí un problema con el modelo lineal, después tuvimos problemas con lambda porque solamente era mayor que 0, iba hasta infinito, pero y delta m, delta bm, o sea, digamos eh, mu como la esperanza de la variable respuesta, tiene un problema en términos numéricos, o sea, digamos, tiene que ser mayor a 0, y no tiene que ser mayor a 0, porque puede, digamos, puede perder masa y el delta es negativo, y puede perder toda la masa, digamos, que sea necesaria o que pueda perder. No hay un límite en particular, dependiendo del individuo que nosotros estemos utilizando. ¿Y cuánta masa puede ganar? Y puede ganar la masa que le permita su metabolismo, pero no hay una restricción de mu con respecto a los valores que pueda tomar, porque dependiendo dependiendo del caso, mu podría ser podría tener, perdón, valores extremadamente negativos o extremadamente positivos, dependiendo del experimento que nosotros estemos haciendo. Pero en realidad, ¿cuál es el problema con este planteamiento? Y viene por la varianza. Nosotros estamos planteando un modelo lineal que está centrado en la esperanza, pero no tenemos en cuenta la varianza. Entonces, al no tenerla en cuenta, estamos obligados a hacer un supuesto, a asumir cosas sobre la varianza. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que asumir y un poquito por qué. Bueno, acá tenemos digamos, la gráfica en donde vamos a representar la variación de la biomasa ganada por un individuo en función de el alimento ingerido. Vemos que el mu de esa variable, ¿sí?, podría ir entre menos infinito y más infinito, por lo menos en términos numéricos no tendríamos problemas. Entonces, cualquiera de estos casos nos podría representar o podría estar representando esta variación numérica. Acá tenemos un caso que sería, digamos, un poco anómalo, porque bueno, nosotros pensamos que si no, digamos, si come, digamos, si se ingiere mucho alimento, el individuo debería crecer, y si no ingiere nada, el individuo no debería crecer absolutamente nada. Bueno, es un caso que pongo para que veamos que para todos los casos, en una visión genérica, el modelo lineal puede representar, a la esperanza de cualquier variable que se distribuye normalmente. Bien, en este caso, delta Bm se distribuye normalmente con una media mu y una varianza sigma cuadrada. Y nosotros estamos pensando que ese valor de delta Bm varía con la variable explicatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
si yo les doy de comer, siempre un valor de alimento ingerido, voy a tener algún valor de mu, ¿no? Si siempre les doy, por ejemplo, 10 gramos por día, siempre, el mu va a ser el mismo, ¿no? Si a todos los individuos le doy 10 gramos, este mu va a ser siempre igual. Ahora, si yo cambio ese valor, entonces el mu va a cambiar. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que para cada valor de AI existe un valor de mu. Entonces, si vamos para arriba, lo que vemos es que para cada valor de AI existe una distribución diferente de delta BM. Y de ahí viene esta representación donde para cada valor de delta I, nosotros asumimos en un análisis de la regresión que la varianza es constante. Bien, porque lo que estamos modelando es solamente el mu. Si nosotros estamos modelando el mu y el mu está directamente modelado por un modelo lineal, valga la redundancia, lo que observamos es una función link muy particular, que es la función link identidad, que está representada por esta i, y lo que me está diciendo es que la función link identidad aplicada sobre i es el modelo lineal, pero que a su vez el modelo lineal es igual a la variable que yo estoy modelando. O sea que la función link identidad es tanto la función enlace como la función inversa. Bien, no existe una función, digamos, trabajada o compleja, como sería la función logit, donde yo le aplico un logaritmo sobre la relación entre p y 1 menos p, o en la función log, donde yo le aplico un logaritmo al parámetro poblacional. En la función identidad es el parámetro poblacional directamente el modelo lineal, o sea, es lo que tenemos acá. Entonces, la regresión, el análisis de la regresión, es evaluar el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente a través de una función link identidad. Esto ustedes ya lo hicieron, simplemente que no habían tenido o no le habíamos dado ese nombre en ese momento. Si nosotros replanteamos entonces ahora la distribución de la variable respuesta, lo que vemos es que ya no tiene un mu único. O sea que va a tener tantas distribuciones normales como valores de AI existan. Entonces, para un valor de la variable independiente, voy a tener un valor de mu con una variación intrínseca sigma cuadrado, que esa no va a cambiar. Ahora, si cambio el valor de AI, entonces voy a cambiar el valor de mu. Vuelvo otra vez sobre lo que habíamos dicho. ¿Qué es el valor de mu? El valor de mu es el valor esperado para la variable respuesta. ¿Y qué es una recta que nosotros estimamos a través del análisis de la regresión? Son los valores esperados de la variable respuesta en función de la variable explicatoria, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es decirle al que está leyendo, mira, para cada valor de AI existe un mu diferente. Entonces, para cada valor de AI existe un valor esperado diferente que va a crecer, ¿sí? O va a decrecer, o va a crecer de esta manera para cada experimento en particular. Bien, y esto se logra entendiendo primero que delta BM
se distribuye normalmente con media mu y sigma cuadrado, pero que esa media mu, ese valor esperado, cambia para cada valor de la variable independiente. Y que ahora la distribución normal de este delta BM va a ser una distribución que va a tener un valor esperado que va a cambiar en función de los valores de la variable independiente. Pero siempre la variación que va a tener, la variable aleatoria, no importa el valor de ahí, siempre va a ser sigma cuadrado. ¿Esto quiere decir que sigma cuadrado tenga que ser constante siempre? Bueno, puede ser constante para todos los valores de ahí y tratamientos, pero también puede existir el caso donde sigma cuadrado sea variable. O sea, que para cada valor de ahí existe un sigma cuadrado diferente, o para cada factor que exista un sigma cuadrado diferente, o que pensemos que para cada individuo, o sea, cada individuo tenga un sigma cuadrado diferente. Si esto fuese así, o si sospecháramos que es así, deberíamos plantear algún modelo donde aparte de modelar mu, tendríamos que modelar sigma. Esto no lo vamos a hacer ni lo vamos a tratar en esta materia, pero es algo que sí tienen que saber y tener en cuenta. Bueno, hasta acá el tema de la función link. Hay algo que nos ocupa, que es pensar que hasta ahora lo que veníamos haciendo es mostrar cómo este modelo lineal no era suficiente tanto para P como para lambda. En este caso sí es suficiente para mu, cuando la variable de respuesta se distribuye normalmente. Y esta es claramente la forma que iría a tener el modelado de un mu para un valor, para un modelo lineal. Ahora, ¿cómo variarán las otras funciones inversas cuando yo las planteo o cuando yo las ejecuto con su forma tal cual? O sea, ¿cómo va a funcionar la función link inversa para P, que tiene esa forma tan particular, y cómo va a funcionar la función link inversa para lambda, que también tiene esa forma particular? Bueno, o sea, ¿qué es lo que estoy planteando? Que el modelo lineal es claramente una recta, que es la que tenemos acá, pero ¿las otras serán rectas? Bueno, podríamos empezar a pensar que no, porque ya hay una función exponencial, con lo cual ahí deberíamos deducir que no serían una recta, pero el próximo video va a ser una charlita sobre las diferentes formas que pueden tener la función link inversa cuando cambian los parámetros beta sub 0 y beta 1 y bueno, y cuáles son sus interpretaciones. Bueno, hasta luego.